a Unidos República Dominicana, un espacio creado para brindar soluciones que nos van a permitir los cambios positivos que necesita nuestro país. En esta ocasión hablamos con el director del Gabinete Legal de Luis Abinader, el señor Antoliano Peralta, quien nos acompaña para tocar cuáles serían esos proyectos legales como prioridad dentro del gobierno de Luis Abinader. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, gracias a ti. Me siento muy complacido estar en este programa, en esta conversación. Bueno, entrando de inmediato a la respuesta, Luisa ha elaborado un programa de reforma a la justicia que, de aplicarse tal como está concebido, va a implicar, digamos que una pequeña revolución en el sistema judicial. En el año 1900, para hacer un poco de historia, en el año 1994, la justicia dominicana sufrió una transformación que se vino a aplicar en el 1997, después que Leonel Fernández era presidente. Sin embargo, las transformaciones se aprobaron en la Constitución del 94, cuando el doctor Peña Gómez y el presidente Balaguer tuvieron el diferendo y decidieron cortar el periodo a 2 años y convocar a elecciones en 2 años, que fue en el 96. Entonces, en esa modificación constitucional de 1994, se introdujeron, además de la modificación de acortar el periodo 2 años, que era el objeto fundamental, se aprovechó y se introdujeron algunas reformas que implicaron la primera oleada de reforma importante a la justicia dominicana en los tiempos contemporáneos. Ahí se creó el Consejo de la Magistratura. Sí. Entonces, ese Consejo de la Magistratura, que estaba integrado originalmente por 7 miembros, fue posteriormente, por una modificación del presidente Leonel Fernández, fue alterado su conformación para introducir al Procurador General de la República. En ese caso, el presidente queda con un voto calificado, ¿sí? Un voto que vale por 2 cuando hay empate, porque al ser 8 podría haber empate, pero además el presidente tiene un voto indirecto, que es el voto del procurador. Claro, entonces ahí estamos viendo una estructura que desde un inicio muestra poca independencia, y si la justicia, que es la columna vertebral de la democracia, no tenemos independencia, entonces hay un problema. Perfecto, porque al tener el Poder Ejecutivo la hegemonía en el Consejo de la Magistratura, y el Consejo de la Magistratura es quien nombra a los jueces de las altas cortes, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia, y esta, a su vez, determina la designación de los jueces inferiores. Entonces, la justicia queda en manos del Poder Ejecutivo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que propone el programa de Luis Abinader? Bueno, propone, primero comenzando con el Ministerio Público, que el Procurador General de la República sea primero él dice que ahora, antes de modificar la Constitución, va a designar un Procurador General que no sea miembro de su equipo político, que sea una persona independiente y que actúe solo por mandato de la ley. Ese es el primer paso. Ahora, la aspiración posterior es producir una modificación a la Constitución para que el Procurador General de la República sea designado por el Consejo de la Magistratura, y que además de los procuradores adjuntos, que son 14, y que la ley actual dice que 7 lo designa el presidente de la República y los otros 7 lo designa el procurador, que es lo mismo que decía el presidente. Entonces, la propuesta de Luis implica que de esos 14, 2 de los procuradores adjuntos los designe el Consejo de la Magistratura. También, además del procurador, que designe al procurador anticorrupción y el procurador de asuntos electorales. Pero uno se pregunta, en un país donde la política ha permeado tanto todos los sectores,
aunque lo hemos escuchado varias veces decir de un procurador independiente y que eso a su vez traería otras partes de la estructura con independencia, ¿cómo conseguimos un procurador realmente independiente? O sea, ¿cuál es el proceso que se agotaría para seleccionar esa persona que de verdad no haya un lazo o algo que mezcle a ese individuo o a esa individuo dentro de la estructura? No, es un procurador relativamente independiente. O sea, el propósito es buscar una persona que no esté participando en política, que no sea militante de ningún partido. Hay muchos ex jueces y fiscales, como la ley le prohíbe a los jueces y a los fiscales hacer militancia política. La gente que está puede tener su simpatía, pero no son militantes políticos. La idea inicial es que esta persona no sea un miembro de su equipo político, que no sea un dirigente del PRM. Entonces, en la transformación posterior, estaba diciendo que la modificación implica que el Procurador General de la República se convierta en el fiscal general de la nación, que se le quiten, se le restrinjan una serie de atribuciones que están en la Constitución, y eso es lo que implica, por eso es que obliga a modificar la Constitución. Estas atribuciones son como, por ejemplo, regentear el sistema carcelario, elaborar la política pública en los aspectos de la persecución del crimen. Eso es una tarea del procurador. Eso se le quitaría al procurador si se aprueba la modificación constitucional. Y el procurador, en definitiva, se quedaría siendo un fiscal. O sea, un gran fiscal que lleva la acusación en el tribunal que le corresponda. El Ministerio Público, en sentido general, solo haría la labor de persecución del crimen y de sostener las acusaciones en los tribunales. Entonces, usted me preguntaría, ¿qué pasa con esas atribuciones? ¿A mano de quién irán a parar? Claro, buena pregunta. Se crearía el Ministerio de Justicia. El ministro de Justicia, que sí puede ser una persona identificada políticamente, porque no tiene que ver con la persecución del delito, sino con la elaboración de la política criminal del Estado. Y eso puede ser igual que como un ministro de Economía, traza la política otro ministerio. O el ministro de Agricultura puede ser una persona que sea afiliada políticamente. En definitiva, el objeto de estos cambios es hacer que exista en la República Dominicana un Ministerio Público independiente. Con esto, el Ministerio Público, porque faltó decir que si el Consejo de la Magistratura designa a ese fiscal general y a los dos fiscales, procuradores adjuntos más importantes, que es el de persecución de la corrupción y el electoral, es decir, que Luis Abinader, cuando sea presidente, quiere que el funcionario que persigue la corrupción no dependa de él, ni él quiere nombrarlo, él quiere que lo nombre el Consejo de la Magistratura, que ese funcionario no le deba su cargo al Poder Ejecutivo ni al presidente, porque es la única forma de que si el presidente o uno de sus funcionarios incurre en un acto de corrupción, hay un fiscal que puede perseguirlo y encauzarlo sin ningún tipo de atadura. Claro, porque una de las grandes quejas que tenemos de parte de la ciudadanía es justo esa, que hay corrupción, pero lo que realmente molesta es la impunidad, porque la corrupción es algo que está dentro de la esencia del ser humano, pero la impunidad es lo que pone límites a esa corrupción y no es lo que hemos visto. Hay mucho cuestionamiento sobre casos muy importantes y entendemos que han sido cuidadas figuras que están muy relacionadas al gobierno o al poder ejecutivo, y eso hace que obviamente la ciudadanía se sienta molesta. O sea que entendemos que atacando justo esa independencia estaríamos dándole un poder a ese Ministerio Público por encima de cualquier cosa, que es la ley debe estar por encima de cualquiera. Así es un razonamiento correctísimo. Un ejemplo de la importancia de la independencia del Ministerio Público lo podemos poner en un caso reciente con el sonado caso de Brecht. Por ejemplo, el Procurador General de la República y los fiscales actuantes
cuando solicitaron la medida de coerción, incluyeron el caso Punta Catalina como uno de los casos de los contratos que fueron obtenidos mediante soborno. Parece que en la investigación descubrieron que ese contrato había sido patrocinado o manejado por alguna persona que no debían tocar. Entonces, cuando presentaron la acusación, el Ministerio Público, en este caso el procurador, dijo que el procurador había determinado la investigación que no hubo soborno y que todo estaba bien en el caso de Punta Catalina. Pero en ese mismo expediente, que lo pongo como ejemplo por lo sonado y por lo reciente, todos fuimos testigos de que cuando se conoció la apelación de la medida de coerción, recordemos que el magistrado Ortega fue quien dictó la medida de coerción que mandó toda esta gente para Najayo, y que los imputados recurrieron en apelación esas medidas. Entonces, al caer en manos de los jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que en la ocasión la presidía la doctora Miriam Germán, nosotros fuimos todos testigos, el país, cuando ella se pronunció, diciendo que ese era un expediente que no estaba suficientemente sustentado como para mantenerse. Y no nos sorprendió porque sabemos que una de las estrategias que se utiliza es no sustentar bien un caso para que se pueda caer. Bueno, bien, pero ¿qué ocurrió? Que esa reacción de la jueza no le gustó al procurador. No. Incluso él lo dijo. ¿Y qué hizo el procurador? Que cuando llegó el momento de confirmar a la magistrada Miriam Germán, de evaluarla, todos conocemos también lo que ocurrió, que le sacaron una carta, que si tenía una casa en... Sí, un escenario bastante lamentable. Con una estufa, una cosa. Y entonces eso dio lugar a tratar de desacreditar a esa jueza. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto ocurrió porque el procurador es miembro del Consejo de la Magistratura. Entonces, dentro de la propuesta que se aplicarían en el próximo gobierno de Luis Abinader sería excluir al procurador del Consejo de la Magistratura. Porque para que no ocurran hechos como ese que ocurrió con la magistrada Miriam Germán, y además por una razón jurídica muy importante, y es que los fiscales, el Ministerio Público, en sentido general, son una parte en un proceso judicial. Entonces, un imputado, o sea, un acusado, una persona a quien los fiscales acusan, es una parte. Los fiscales son otra parte. Claro. ¿Sí? Es un pleito entre, como ustedes ven en los expedientes y en el cine, que dice el Estado Dominicano contra fulano de tal. ¿Verdad? Eso se ve mucho. El Estado Dominicano es el fiscal que representa al Estado Dominicano. El Estado Dominicano te acusa de haber cometido un delito, un crimen, un homicidio, tráfico de droga, etc. Ahora que usted habla de acusación, usted justo trajo un caso muy importante, el caso Odebrecht, y hemos tenido otros también que nos han marcado a nivel judicial. Hay una sed de justicia en una gran parte de la población del pueblo dominicano. Lo vimos por las manifestaciones de la misma Marcha Verde y otros movimientos más. ¿Habría intención a nivel legal de abrir las puertas para que esa justicia pueda mirar hacia atrás? ¿O solo nos enfocaríamos hacia adelante? No. ¿Cuál es el planteamiento que tiene? Una pregunta muy importante, pero quiero decirle solo una idea breve para completar lo que decía antes. Yo decía que el fiscal, que es una parte del proceso, no puede ser quien escoja al juez. Porque si él es una parte, ¿verdad? O sea, si usted está en una competencia, usted no puede coger al referee o a la paya, como decimos. Si usted me acusa a mí, pero es muy inequitativo, claro, que yo vaya con un fiscal que me está acusando, con un juez que lo nombró él. Claro, que aunque sea un excelente juez, pero al final ya la decisión que tome va a estar Exacto. en duda. Entonces, esa es otra modificación, la exclusión del procurador del Consejo de la Magistratura por las razones que hemos explicado. Ahora,
Usted me dice que la justicia, bueno, primero, la justicia per se, los jueces, están al margen del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Del gobierno. Ahora, sí el Ministerio Público, sí los fiscales. Lo que necesariamente deberá ocurrir en un próximo gobierno de Luis Abinader es que todos los expedientes que no hayan prescrito, todos los hechos, no todos los expedientes, sino todos los hechos violatorios de la ley, desde chiquito hasta grande, sin favoritismo y sin discriminación, tienen que ser examinados por los fiscales y sometidos a la justicia, siempre y cuando hayan suficientes elementos de prueba y justificaciones legales como para ello. Claro, y ahí habrá un proceso que hacer en esos mismos expedientes. Respetando obviamente. el debido proceso y respetando Claro. la ley. Eso es una aspiración del gobierno del cambio, que la justicia sea independiente y que se maneje de conformidad con la ley. Logrando su independencia, que es lo más importante. Porque Así si no tenemos, vuelvo y repito, esa columna vertebral saneada, no tendríamos la verdadera justicia. Estamos acostumbrados a una justicia media y eso no es justicia. Sabemos que hay muchas leyes y siempre escuchamos a los expertos decir que, óyeme, aquí están todas las leyes necesarias, lo que hay es que aplicarlas. ¿Usted entiende que hay algún otro proyecto que sí debe ponérsele atención, que están pendientes de ser aprobados, o de verdad tenemos las herramientas suficientes a nivel legal para funcionar como país? Hay las herramientas legales, pero voy a entrar en esa consideración. Hay proyectos de ley que cursan en el Congreso, como la modificación de los códigos, por ejemplo. Que hay una serie de propuestas de modificación de los códigos que están pendientes de aprobación, que de tanto tiempo que tienen conociéndose, ya han perdido vigencia. O sea, el mundo Claro. es tan rápido que habría que examinar ese proyecto que supuestamente era el que se iba a aprobar. claro, es que cuando vienen a aprobar ese proyecto, ya hay que modificarlo. Entonces, lo que deberá hacer el gobierno, y es lo que se estila, es nombrar comisiones de juristas. Como el Poder Ejecutivo tiene iniciativa judicial, o sea, puede proponer proyectos de ley, nombrar comisiones de personalidad del mundo jurídico para que examinen esos proyectos, a ver si mantienen su vigencia y si ameritan adecuarse. Sobre todo me refiero a los códigos. Hay un ejemplo muy sonado, el Código Penal, Sí. que se aprobó y el Tribunal Constitucional revocó su aprobación con el tema de las causales del aborto. Por ejemplo, para ese caso en particular, hay quienes han propuesto, y a mí me parece que es una buena idea, que se excluya el tema del aborto para conocerse en una ley separada y que se apruebe ese código. Claro, y que se toque como una ley especial, que se mantenga, como usted dice, al margen, porque estamos dejando de trabajar con un código que tanto necesitamos penal. O sea, se están perdiendo tantas oportunidades de mejorar el sistema penal por un punto en el que están en desacuerdo. Entonces, vamos a sacarlo. Lo que estamos de acuerdo, vamos a quedarnos con eso. Así es. Fíjense una cosa, para que, como un ejemplo de lo que yo decía de que las leyes se ponen viejas rápido. En los últimos 10 años hay fenómenos en la sociedad con la tecnología. Claro, que el derecho existían, tecnológico. que no, eso dio lugar incluso a que hubo que aprobar una ley sobre delitos de alta tecnología, que eso pudiera perfectamente recogerse en el código. Entonces, así como ese caso, hay muchos otros en el aspecto penal que deben recogerse, legislarse sobre ellos. Yo recuerdo que cuando iniciaron los viajes ilegales en Yola, en los tiempos en que yo me iniciaba como abogado, el Departamento de Falsificación de la Policía conocía esos expedientes y los enviaba a la Fiscalía. Y cuando a mí me tocaba ir a defender a alguna gente que se había ido de manera ilegal, siempre alegábamos lo siguiente:
Esta persona está sometida por falsificación. No ha falsificado nada. Ni siquiera tiene documento. No es lo mismo irse con un pasaporte falso que irse en una yola. Entonces, yo recuerdo que había una fiscal que me decía, tú tienes razón, esto la justicia ni siquiera lo ha considerado. No había considerado que una persona se fuera en una yola. Y lo despachaban, casi siempre a los viajeros los tenían que dejar ir porque hay un principio legal inmanente, muy socorrido, que dice que es nula toda pena si no hay una ley previa. Entonces, incluso nosotros bromeábamos, la fiscal y yo, decía, mira, la yola en que se fue es auténtica, no es falsa. O sea, que fue lo único que se transportó. No tenía documento. Entonces no podía haber falsificado documentos. De tal suerte que hubo que proponer una ley para sancionar la organización de viajes ilegales. Y así surgen situaciones, pero no solo en el aspecto penal, en el aspecto comercial, en el aspecto civil comercial. La República Dominicana, desde el punto de vista legal, es hija de Francia. O sea, los códigos nuestros son los códigos napoleónicos, los códigos franceses. Pero con el hecho de la relación, de la intensa relación de la República Dominicana con los Estados Unidos, han surgido una serie de operaciones comerciales que tienen que ver con instrumentos o contratos que son producto del derecho anglosajón, del derecho inglés, y que ya se habla aquí de ellos con naturalidad. Entonces, antes los jóvenes abogados iban a estudiar a París. Todavía van, pero muchos van a Estados Unidos para conocer el derecho americano y esta nueva situación. Sí, los términos y todo eso. Y hay una gran oportunidad entonces de trabajar también nuestra estructura de leyes. Entonces, pudiéramos decir, usted como director del Gabinete Legal de Luis Abinader, que una de las prioridades en cuanto a proyectos se refiere es la del Código Penal, que tenemos pendiente, que es tan importante. Todos los códigos que están pendientes, pero hay una serie de proyectos de ley que sería muy amplio enumerar, para incentivar también el comercio y la producción y para agilizar el comercio. Porque Luis ha hablado de la creación de la ventanilla única para las operaciones comerciales con el Estado, tú sabes lo difícil que era, que eso ha mejorado un poco aquí, constituir una compañía o tener permiso para un proyecto turístico. Lo que tiene que hacer un inversionista para construir un hotel en la República Dominicana. El proceso burocrático es tan complicado que muchos desisten. Entonces hay proyectos de ley que están concebidos para agilizar todos esos trámites y hacer más ágil y fácil la inversión en la República Dominicana. De manera que no quiero quitarle la novedad para que cuando Luis diga su discurso de toma de posesión él lo pueda anunciar. Muy bien, y en el caso específico, aunque me habló de todos los códigos, en el caso específico del Código de Trabajo, que también es una preocupación porque obviamente todos somos empleadores o empleados y necesitamos de esta herramienta, ¿cuáles serían esos puntos que pudiera decir que son de mayor preocupación dentro del Código de Trabajo para ustedes y cómo van a impulsar este en específico? El Código de Trabajo, que sufrió una modificación ya hace quizá cerca de 2 décadas, también se ha convertido en un instrumento obsoleto que todos los días los patronos y los trabajadores se ha visto que viven discutiendo sobre si se quitan las cesantías, si se le limitan los derechos a los trabajadores. Yo pienso que no conozco que haya una propuesta de un proyecto para la modificación del Código de Trabajo, pero es necesario que el gobierno por venir se aboque, igual que como dijimos ahorita, que haya una comisión. Y sí es un tema delicado, porque la relación legal, la regulación legal de trabajadores y patronos tiene que hacerse siempre en consenso.
entre ambas partes y de tal manera que los trabajadores nunca salgan perjudicados y que los patronos sientan que el código no es un instrumento legal que le permita continuar la producción. Claro, porque al final, necesita producir. por supuesto, porque yo sé que muchas veces tendemos a irnos hacia los empleados. Yo soy empleada, sin embargo digo, si no tenemos un código de trabajo que sea justo con el empleador, entonces estamos acabando con esa clase que nos da empleo, claro. Y eso es un problema, o sea que debería funcionar. Claro, el código tiene que haber un código moderno que permita que haya una relación armónica entre empleador y empleado. Para cerrar, no quiero dejar de aprovechar que está con nosotros para invitar a los ciudadanos a que voten, porque sabemos que hay un tema de una pandemia y muchos no entendemos cómo este voto de nosotros es lo que va a fortalecer una democracia. O sea, si no votamos, ¿qué pasa? Entonces me gustaría que invitara a la población dominicana a hacer esto. ¿Cómo no? Miren, nosotros estamos en una situación, nosotros y el mundo, en una situación muy delicada. Una emergencia sanitaria. Si no votamos en la República Dominicana, se va a crear una emergencia política y social. Es duro, es difícil, no queremos estar en la calle, pero hay que salir a la calle con todo el cuidado del mundo a votar y elegir un nuevo gobierno. Y yo pienso que después que haya un nuevo gobierno, todo será mejor, porque ya no habrá política y el gobierno se podrá dedicar sin ningún interés político y ninguna atadura de campaña, el gobierno y el país a enfrentar la situación sanitaria. Bueno, pues ahí está el mensaje. Muchísimas gracias al señor Antoliano Peralta por acompañarnos, director del Gabinete Legal de Luis Abinader. Ahí están bien claras esas propuestas que se estarían trabajando en los primeros 100 días de gobierno y obviamente después de ahí es que se trabaja fuerte. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes gracias por la sintonía en Unidos.